Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y oración que estamos llevando a cabo aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Con mucha alegría, como la mayoría sabéis, pudimos abrir la iglesia el domingo pasado para el primer culto presencial, aunque fuera de una forma parcial en 3 meses, y me gustaría que diéramos gracias por eso en el tiempo de oración, pero también, como dijimos, los cultos adicionales que hacíamos, en este caso el culto de estudio bíblico y oración, por ahora lo seguiremos haciendo online, de esta forma virtual, hasta que recibamos nuevas indicaciones desde la Ferede acerca de los otros cultos que hacemos durante la semana. Pero como digo, con mucha alegría pudimos reunirnos el domingo pasado y seguimos con alegría dando gracias al Señor que, aunque sea de esta forma virtual, pues podamos seguir reuniéndonos. Si estáis visitando por primera vez, sencillamente, pues después de que yo haga una oración, vamos a pasar directamente al estudio de la palabra, de la Biblia, de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir esta tarde, y luego al acabar eso, pues compartiré algunos temas de oración con cada uno de vosotros, y cada uno en sus casas pues puede tener ese tiempo de oración. Pues vamos a tener un minuto de oración antes de pasar al estudio de la Biblia esta tarde. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder reunirnos de esta forma virtual como llevamos haciendo los últimos meses. Pero en primer lugar, Padre, te queremos dar gracias por haber podido abrir la iglesia el domingo pasado. Gracias por ese culto que pudimos hacer de una forma presencial. Gracias porque muchos nos pudimos ver después de mucho tiempo. Y también, Padre, pues te pedimos que, si es tu voluntad, pues esto siga, y sobre todo aquellos hermanos que por diferentes razones de salud o por edad que aún no les es aconsejable venir a la iglesia, pues que tú también puedas hacer que pronto seamos más y más y que podamos todos reunirnos juntos, orar juntos, adorar tu nombre juntos. Es verdad que no tenemos que estar en un sitio para hacerlo. Es verdad que la iglesia no es sencillamente el edificio. La iglesia eres tú en cada uno de los corazones y las vidas de tus hijos. Pero a ti también te gusta, Padre, y tú así lo dices, y sabes que es necesario para nosotros estar juntos, estar en comunión, ayudarnos mutuamente, orar los unos por los otros, y te pedimos, Padre, si es tu voluntad, que eso se pueda ir haciendo. Pero como he dicho, gracias porque podemos mantener el contacto de esta forma virtual, podemos seguir orando los unos por los otros con estas nuevas tecnologías, y alabamos tu nombre por eso. Sigue dando sabiduría, Padre, a los gobernantes y a los expertos. Gracias porque en estos momentos al menos la pandemia está bajo control. Pero también, Padre, te pedimos que tú vayas guiando la situación económica, que también es complicada en algunas situaciones, Padre. Y sabiendo que tú eres el más sabio, tú sabes todo lo que va a pasar, pues pedimos, Padre, que busquen ayuda en ti, que sean humildes, pongan de lado su orgullo de lo que ellos creen que se debe hacer, y te pongan a ti en primer lugar en esas decisiones. Gracias, Padre, como hemos estado diciendo, por bendecir a la iglesia. Gracias, Padre, por bendecir también al hogar y protegernos de esta pandemia. Sigue bendiciendo, como he dicho, la situación económica y laboral de cada uno de los miembros de la iglesia. Pero no solamente pedimos por los miembros de la iglesia, pedimos por la ciudad de Reus también, Señor. Que tú vayas bendiciendo esta ciudad. Gracias porque la has ido protegiendo. Da consuelo a la gente que ha perdido seres queridos en esta pandemia, Padre, como solo tú puedes hacer. Y ayúdanos a proclamar que tú eres el Dios de amor. Tú eres el Dios que puede solucionar los problemas, las dificultades, no solamente de Reus, sino de todo el mundo. Pues sigue bendiciendo esta ciudad, Padre, y bendice ahora el estudio de tu palabra, y que, como digo habitualmente, que no sencillamente lo escuchemos, sino que seamos humildes y te pedimos ayuda para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.
Pues vamos a continuar con nuestros estudios de los salmos graduales y hoy vamos a leer y estudiar el Salmo 130. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional y a partir del versículo 1 leemos así. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Pues como podéis ver, estamos o seguimos con nuestros estudios de los salmos graduales, aunque ya estamos llegando hacia el final de estos salmos graduales. Si nos estáis siguiendo por primera vez, son 15 salmos, estos salmos graduales, que eran los salmos que cantaban los peregrinos cuando acudían a Jerusalén para participar en las festividades religiosas. No hemos estudiado todos estos salmos y los que me estáis siguiendo veis que hemos saltado 3 salmos desde la semana pasada que estudiamos el Salmo 127. Este salmo habla de 4 características de Dios que creo que toda persona le gustaría tener en un amigo íntimo o con una persona que comparte su vida, por ejemplo, su esposo o su esposa. Las 4 características que vemos acerca de Dios aquí es alguien que nos escucha, incluso cuando le hemos hecho daño. Alguien, en segundo lugar, que nos perdona. Alguien en el que podemos esperar y confiar, incluso cuando no lo merecemos. Alguien que tiene un amor inagotable. Este salmo es uno de los salmos que se llaman de penitencia. ¿Qué son estos salmos de penitencia? Pues son los salmos escritos por una persona del pueblo de Dios que reconoce que o está en pecado o ha pecado, se ha rebelado contra Dios, ha hecho algo que no es conforme a lo que Dios quiere y está pidiendo ayuda y perdón a Dios. Como digo, la mayoría de los salmos de penitencia son escritos por el pueblo de Dios, o sea, cristianos, creyentes que han caído en el pecado. Así que tiene unas enseñanzas importantes para cualquiera que se considere cristiano, pero que haya caído en la rebelión, en el pecado contra Dios. Pero también las verdades que vemos en este salmo no solamente son para los cristianos. Cualquier ser humano que reconoce que se ha rebelado contra Dios, que está en una situación que no agrada a Dios, también puede hacer la misma oración y recibir las mismas bendiciones. Como he dicho al principio, el Salmo describe esas 4 características de Dios. Así que el Salmo se divide en 4 partes de 2 versículos cada uno. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a mirar estas 4 partes, estas 4 características y aplicarlos a nuestras vidas. La primera característica que vemos acerca de Dios es que Dios nos escucha. Los versículos del 1 al 2, vamos a recordarlos, dice así. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. La primera cosa que vemos en este salmo es que el salmista entiende que Dios le va a escuchar. Como hemos leído en esos versículos, dice, a ti, Señor, elevo mi clamor. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Y dice en el versículo 1 que está clamando a Dios desde el abismo, de lo más profundo. Está diciendo que está en el pozo más profundo y desde ahí clama a Dios. Y lo interesante es que este pozo, este abismo en el que se encuentra,
La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que es un pozo de pecado, que está en el pozo, está en las profundidades, como veremos más adelante, porque se ha rebelado contra Dios. ¡Qué gozo! ¡Qué paz! ¡Qué consuelo tenemos! Que no importa el por qué estemos en el pozo, no importa lo profundo que sea ese pozo, el Señor nos escuchará. No hay ningún pozo que sea demasiado profundo para que el Señor no nos escuche. No hay ningún pozo que sea tan profundo que Dios no pueda meterse en ese pozo y rescatarnos. Incluso, y esto es lo impresionante, y lo veremos más adelante, incluso cuando esos pozos, esos abismos los hemos cavado nosotros. Incluso cuando nosotros, como hemos visto en otros momentos, decimos a Dios, no te necesito, ya haré mi vida a mi manera, y nos metemos en esas profundidades. Dios nos oye, Dios nos puede rescatar. El comentarista Forsyth, que es uno de los comentaristas que he estado siguiendo al preparar este estudio, dice, lo peor no es caer en el abismo. Lo peor es no tener a un Dios que te pueda escuchar y sacar de ese abismo. Y la realidad es que la gran tragedia de nuestra sociedad es que en momentos de dificultad, sea que vengan dificultades porque vienen, sea porque nos hemos metido nosotros mismos en el hoyo. La gran tragedia, la gran desesperación de nuestra sociedad es que no saben a quién acudir en estas dificultades. Piensan que están solos en ese abismo, que no hay salida. Y eso sí que es una tragedia. Pero este salmo y el resto de la Biblia deja claro que las cosas no tienen que ser así. Si estamos en un pozo, si estamos en el abismo, podemos hacer lo que hizo este salmista, clamar a Dios, pedirle ayuda, porque Él nos escuchará desde ese pozo. Ese pozo puede ser que estemos ahí y no sabemos por qué. Porque la vida se nos ha complicado, han ido mal las cosas. Pues clamemos a Dios y Él nos escuchará. Puede ser que estemos en ese pozo porque nosotros nos hemos metido, le hemos dicho a Dios, seamos cristianos o no seamos cristianos, oye, voy a hacer las cosas a mi manera, y nos hemos metido en ese pozo. Y puede ser que pensemos, oye, Dios no me va a escuchar. Pues este salmo deja claro que incluso en esa situación Dios nos escucha. No tenemos que estar solos en ese abismo. No tenemos que estar solos en ese pozo. Hagamos lo que hizo el salmista. Clamemos a Dios. Pidamos a Dios que nos saque de ahí y Él nos escuchará. La primera característica ya la hemos visto. Dios nos escucha, incluso cuando estamos en el abismo más profundo. Pero ahora la segunda característica que vamos a resaltar en este salmo es que Dios perdona. Lo vemos eso en los versículos del 3 al 4, que dice así. Si tú, Señor, tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Hemos dicho que el abismo puede ser causado por diferentes situaciones. No siempre que estemos en una situación difícil, cuando nos encontremos en ese abismo, es por el pecado. Puede ser por otra razón que nosotros quizás no comprendamos. Pero al menos en este caso, por el contexto del Salmo, vemos que el salmista reconocía que su situación era debido a que se había rebelado contra Dios. Que había mirado a Dios y había dicho, oye, voy a hacer las cosas a mi manera, que si os acordáis es, digamos, la definición general del pecado. Rebelarnos e ir en dirección contraria a la que nos ha indicado Dios. Por eso me encanta este salmo, porque muestra que aunque yo haya metido la pata hasta el fondo,
Aunque yo esté en ese abismo porque yo me he tirado a ese abismo y he dicho, Dios, ¿sabes qué? No te necesito, y luego acabo cayendo en el abismo y estoy clamando a Dios. Pues incluso en esa situación, Dios me ama tanto que está dispuesto a escuchar mi petición. Ahora, el salmista nos muestra cómo debemos hacer esa petición. Sí, clama al Señor, Señor, estoy en un problema. Pero en primer lugar dice, pero perdóname, porque yo soy pecador. Yo no merezco que tú me salves. Te pido perdón. Entonces, si estamos en la misma situación que el salmista, hay dos cosas que no debemos hacer. En primer lugar, seamos cristianos o no, no pensemos que Dios nos va a ignorar por nuestros pecados. Lo está demostrando este salmista. Estoy en las profundidades y estoy en las profundidades por mi culpa. Pero aún así clamo a ti. Que nadie piense que es demasiado malo para recibir el amor de Dios. Como hemos dicho al principio, no hay ningún abismo demasiado profundo para que el Señor no pueda bajar y rescatarte. Pero el problema es que muchas veces vamos al otro extremo. Pensamos que somos buenos y por eso Dios nos tiene que rescatar. Miremos el versículo 3. El salmista dice, si tú, Señor, tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Y este es un versículo o una expresión interesante. El salmista está diciendo, si tienes en cuenta o si tuvieses en cuenta todos mis pecados, yo no podría mantenerme de pie delante tuyo. Es lo que dice literalmente. ¿Qué significa? Significa no podría ni entrar en tu presencia. No tengo derecho a acercarme a ti. No tengo con qué justificarme delante de ti. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque algunos estáis pensando, bueno, vale, ese es el salmista, porque el salmista ya hemos visto que ha metido la pata hasta el fondo, se ha metido en el abismo por su culpa. Pero incluso los que podemos pensar, oye, yo no soy tan malo, hay otras personas que son muy peores que yo. Mira, si miramos esta sociedad, pues hay asesinos, hay corruptos, hay maltratadores, hay una infinidad de personas que pensamos que son peores que nosotros. Pero el salmista en este versículo está diciendo, no, nadie podrá justificarse delante de Dios. Nadie podría entrar, nadie puede entrar en la presencia de Dios y decir, Dios, ayúdame porque yo soy buena persona. Si yo voy delante de Dios y digo, oye, Dios, ayúdame porque hay personas que son peores que yo, Dios me puede contestar, vale, Michael, ¿tú crees eso? Pero vamos a olvidarnos de las otras personas un momento y voy a hablar contigo. ¿Tú puedes decir, Michael, que nunca has pecado? ¿Tú puedes decir que nunca has dicho, oye Dios, no te voy a hacer caso aquí y voy a hacer las cosas a mi manera? Y yo tendría que decir, pues no puedo decir eso. Entonces, no puedo justificarme delante de Dios. No puedo entrar en la presencia de Dios y exigirle cosas porque yo me considero buena persona. Nadie delante de Dios tiene derecho a decir, Dios, hazme esto porque yo me lo merezco. Pero muchas veces, en vez de ser como el salmista que reconoció lo que era un pecador, somos como el fariseo en una parábola que relató Jesús acerca de dos personas que subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y este relato lo encontramos en Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Dice así Jesús, algunos que confiando en sí mismos se creían justos, así que se creían buenas personas, yo soy una buena persona, y despreciaban a los demás, o sea, decían a los demás, yo soy mejor que ellos. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Los fariseos en la época de Jesús eran los buenos, los que hacían todo lo religioso correcto. Iban a orar, conocían la Biblia, daban dinero, los mejores.
Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran lo peor de la sociedad, porque aparte de que la mayoría de los recaudadores de impuestos eran corruptos y robaban de los impuestos que cobraban, además eran traidores, porque estaban cobrando impuestos de los judíos y entregándoselo a los invasores romanos. Así que tenemos un fariseo perfecto a ojos de la sociedad y un recaudador de impuestos que era lo más bajo. Y vemos que el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. Qué buena persona que soy, Dios. Ojalá todos fueran como yo. Tú me tienes que escuchar porque es que soy tan bueno. Continuamos, el versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ni se atrevía a mirar hacia el cielo. Bajó la cabeza y dijo, oye, Dios, ten compasión de mí. No merezco nada, porque yo soy pecador. Pues Jesús concluye, os digo, versículo 14, que el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando estamos en esta situación y clamamos a Dios, o clamamos a Dios con humildad, reconociendo como el recaudador de impuestos, oye Señor, yo no te puedo dar nada. Yo soy pecador. Solo te pido que me ayudes porque me amas. Esa es la forma, la oración que escucha Dios. Si vamos ahí diciendo, Señor, soy tan buena persona que me tienes que ayudar, no estamos siguiendo el ejemplo del salmista. No estamos siguiendo el ejemplo del recaudador de impuestos en Lucas. Dios escucha las oraciones, no importa lo bajo que hayamos caído, pero escucha las oraciones hechas con humildad. Seamos cristianos, sea que no seamos cristianos. La lección es la misma. Hemos de reconocer que no merecemos que Dios nos ayude. Nos ayuda porque Él nos perdona, porque Él nos ama. Pero antes de pasar al tercer punto, solo quiero resaltar, en forma de paréntesis, algo que vemos en el versículo 4 que a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando este salmo. Dice así, pero en ti hallo perdón y por eso debes ser temido. O como dice en otras versiones, para eso debes ser honrado o por eso debes ser alabado. Porque nos gusta mucho quedarnos con la idea de que Dios nos perdona, que Dios nos ama y nos perdona. Y es verdad. En la historia de la Iglesia hemos pasado épocas donde se machacaba mucho lo que es el juicio de Dios. Quizás en la Edad Media pues hablaba de cuidado, Dios te va a castigar y los que se llamaban cristianos pues muchas veces tenían más miedo a Dios que amor hacia Él. Pero quizás en los últimos años hemos ido a un extremo. Decimos, estamos en la era de la gracia. Dios es amor, Dios nos perdona. Y eso es verdad. Pero vamos a un extremo de olvidarnos qué significa que Dios nos haya perdonado. Se cuenta la historia de un hombre moribundo, ya en la cama, en los últimos días de su vida, y alguien le preguntó, oye, ¿tienes miedo cuando te presentes ante Dios? ¿Crees que Dios te va a perdonar? Y la respuesta de este hombre fue, claro, ese es su trabajo. Y ese es el problema que podemos caer los seres humanos. Es el trabajo de Dios perdonarnos. Va en su contrato, está obligado a perdonarnos. Y esa no es la verdad. Dios nos perdona porque nos ama. Recordemos lo que hemos visto en otros momentos. Fuimos nosotros los que nos hemos rebelado contra Dios. Fuimos nosotros que nos alejamos de Dios y dijimos, Dios, no nos interesas.
Dios no tiene ninguna obligación de perdonarnos. Lo hace sencillamente porque nos ama, porque nos está mostrando un amor que no merecemos. La realidad es que nosotros no tendríamos que ni poder acercarnos a Dios a causa de nuestros pecados. Y los judíos del Antiguo Testamento tenían esto muy claro. Solo quiero rescatar dos versículos. Uno lo encontramos en Isaías capítulo 6 y el versículo 5, ya lo he compartido con vosotros en otros momentos. Isaías tiene una visión de Dios en toda su gloria, en toda su santidad. Y Isaías dice lo siguiente, Isaías 6:5. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Él pensaba, voy a morir. Es que yo no puedo estar aquí. Este no es el sitio con donde yo puedo estar porque yo estoy en rebeldía contra Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 5 y el versículo 8, el apóstol Pedro, la primera vez que se encuentra con Jesús y ve un milagro de Jesús, dice lo siguiente. Al ver esto, Lucas 5:8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Los judíos tenían claro, no era tanto que, bueno, es el trabajo de Dios perdonarme, no es nada del otro mundo. Ellos reconocían la grandeza de que Dios les hubiese perdonado. El salmista se daba cuenta de eso, por eso dice en el versículo 4, y por eso debes ser temido, o por eso debes ser adorado, honrado. No es, bueno, me has perdonado, tampoco es nada del otro mundo, sigo mi vida igual. No, es que me has perdonado. Esto es impresionante. Debo adorarte, debo honrarte, debo servirte. Y esta idea lo vemos en Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Pablo, en esta carta de Romanos hasta este momento, ha estado hablando de que el Señor, que Dios nos ha perdonado. Y la maravilla de que, siendo pecadores, Dios nos ha perdonado. Y entonces llega este momento de la carta y dice lo siguiente, dice, teniendo esto en cuenta, esto es lo que debemos hacer. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ahora lo voy a compartir en la traducción en lenguaje actual, porque creo que también clarifica algunas ideas. Dice así, Romanos 12:1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con vosotros, os ruego que dediquéis toda vuestra vida a servirle y hacer lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. No podemos seguir con nuestra vida anterior diciendo, bueno, Señor, perdóname, sácame del pozo y ya está, como es tu trabajo y sigo con mi vida de la misma manera. No. El salmista nos está diciendo que el arrepentimiento verdadero, la humillación delante de Dios, que es el correcto, es reconocer que somos pecadores, reconocer que Dios nos perdona porque nos ama, y entonces dedicar nuestra vida a Él. No podemos decir que de verdad hemos reconocido que somos pecadores, que de verdad hemos pedido perdón al Señor, si luego nos vamos y seguimos de la misma manera, sin adorarle, sin servirle, sin honrarle. Ya hemos visto las primeras dos características. Hemos visto, en primer lugar, que Dios escucha, aunque estemos en las profundidades, y que Dios perdona. Y la tercera característica que vamos a considerar ahora es que podemos confiar en Dios. Podemos confiar que Él actuará. Los versículos del 5 al 6 dicen así, espero al Señor, lo espero con todo el alma, en su palabra he puesto mi esperanza, espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. El salmista aquí muestra un ejemplo. Puedes estar en las profundidades. Puedes estar en las profundidades por una cosa que te ha pasado y no entiendes por qué. Puedes estar en las profundidades, como está el salmista, por su rebelión contra Dios. Pero tenemos la confianza que si Dios escucha, también actúa. Por eso dice en el versículo 5, espero en el Señor, lo espero con todo el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. El salmista sabe que Dios se ha comprometido a ayudar a los que le claman. Así que ya confía. Yo ya he presentado mi petición a Dios. Ahora tengo
que esperar. Y pone el ejemplo en el versículo 6 como los centinelas a la mañana. El centinela es el que guarda durante la noche, el que está en vela toda la noche vigilando. Y es duro estar ahí toda la noche, hace frío, es oscuro, nos puede dar miedo, oye, ¿qué es ese movimiento que he visto por ahí? Pero sabe que va a llegar la mañana, que pasado esas horas llegará la mañana. Y el salmista, pues lo mismo, dice, lo estoy pasando mal en estos momentos, estoy en la oscuridad, pero sé que llegará la mañana. Todos los que clamamos a Dios tenemos la seguridad que Dios nos escucha, que Dios al escucharnos va a actuar. Y con la seguridad de que incluso cuando los problemas no desaparezcan del todo en nuestra vida, Dios va a traer una nueva mañana, que es cuando nuestra vida acaba aquí. Él nos va a llevar a su lado. Y ahí se acabará todo, toda la oscuridad, todas las profundidades. Y tenemos esa seguridad porque lo promete en su palabra. Cuando estamos pasando dificultades, sea cual sea la razón, confiemos. Dios oye y Dios actúa. Muchas veces actuará en esa misma situación, convirtiendo la noche en día. Pero los cristianos tenemos la esperanza que incluso si Dios no actúa durante esta vida, aún así esperamos la mañana. Hay un cántico que cantamos en la iglesia que es Yo espero la mañana de aquel día sin igual. Y habla de cuando nuestra vida acaba y estemos en el cielo. Entonces, todas esas dificultades, toda esa oscuridad, todos esos miedos desaparecerán para siempre. Será una nueva mañana y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Podemos estar pasándolo mal, pero sabemos que Dios puede solucionar los problemas en esta vida. Y si no, hay una nueva mañana donde ya no habrá oscuridad, no habrá tinieblas, no habrán abismos. Y ahora llegamos a la última característica, que realmente es la característica que nos muestra por qué tiene las otras tres características. Hemos dicho que Dios escucha, que Dios perdona. Y en tercer lugar acabamos de ver que Dios actúa. Pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso con este salmista que está en las profundidades por su propio pecado, por su propia rebeldía? Él mismo, el salmista, lo ha admitido. Estoy aquí porque soy pecador. Pues Dios lo hace porque, como vemos en la última característica, en los últimos dos versículos, es un Dios de amor inagotable. Versículos del 7 al 8. Dice así. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Parece ser que el salmista ya ha sido restaurado y está proclamando al resto de Israel qué grande es el Señor. Muchas veces se nos dicen a los cristianos, oye, ¿por qué predicáis tanto? ¿Por qué habláis tanto de lo que Dios ha hecho en vuestra vida? Vale, vosotros pensáis eso, pues ya está bien, pero no hace falta que lo vayáis proclamando. ¿Cómo nos podemos callar? Somos como el salmista y decimos, es que el Señor ha hecho una cosa tan maravillosa en mi vida que tengo que decírselo a todo el mundo. Y eso es lo que vemos en el salmista aquí. Está diciendo, oye, el Señor me ha escuchado, me ha perdonado y me ha rescatado. Y lo ha hecho porque tiene un amor inagotable. Y estos versículos son importantes, tanto sea que nos consideremos cristianos o no. Si hay algún cristiano que me está escuchando que piensa, oye, es que yo he metido la pata tanto. Yo no creo que Dios pueda perdonarme ya. No es así. También, si eres un no cristiano, te consideras no cristiano y piensas, Michael, es muy interesante lo que estás diciendo, pero si yo miro mi vida, Dios no querrá saber nada de mí. He sido demasiado mala persona.
Pues este versículo contesta esas dudas. Nos dice, como hemos dicho, que Dios tiene un amor inagotable. Y eso significa, versículo 7, la segunda parte, en Él hay plena redención. O, por ejemplo, como dice la versión Dios habla hoy, y completa libertad. Dios nos libra de todos nuestros pecados. Versículo 8, Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados, no de algunos pecados que la sociedad considera, bueno, estos no son tan malos, estos sí que perdona a Dios, pero estos no. Dios deja claro que su amor alcanza a todos, que perdona a todo pecado, no importa lo que hayamos hecho. Pero para disfrutar esto, debemos tener la misma actitud que el salmista, que clamó de su abismo: Dios, ayúdame. Recordando que no hay ningún abismo, ningún pozo que sea demasiado profundo para que el Señor no nos pueda escuchar o no pueda venir a rescatarnos. Pero no seamos arrogantes, no pensemos que no necesitamos a Dios o que Dios nos tiene que perdonar o hacer lo que le pedimos porque tampoco somos tan malas personas. No, este salmo nos dice que todos nos pensemos mejores o nos pensemos peores, hemos de ir al Señor y decir: Dios, yo soy pecador, yo no merezco entrar en tu presencia, pero en base a ese amor inagotable que estamos viendo aquí, yo hago mi petición. Y con la confianza de que como estamos proclamando un Dios de amor inagotable, al escucharnos, actuará. Incluso en nuestra vida puede cambiar esas tinieblas, esa oscuridad, en mañana, en luz. Y si no es así, no perdamos la esperanza, porque tenemos la confianza que Dios actuará para que pasemos la eternidad con Él, en esa nueva mañana, donde las tinieblas, la oscuridad, los miedos, todos desaparecerán y estaremos con Él por toda la eternidad. Al mirar esto, entendemos realmente que el amor de Dios es inagotable. Pues espero que hayáis disfrutado del mensaje, del estudio de esta tarde, y si nos estáis siguiendo, quizás por primera vez y queráis recibir más información acerca de lo que hemos estado comentando, pues al final del culto, como es habitual, estarán nuestros datos de contacto. Por favor, poneros en contacto con nosotros por el email o por el teléfono y les podemos hacer llegar Biblias o otras cosas que tenemos. Pues vamos a pasar a un tiempo de oración ahora. Los que me estáis siguiendo en la página web podéis seguir algunos de los temas que hay ahí, pero sí que me gustaría pues que orásemos específicamente por dos cosas. En primer lugar, por lo que hemos estado estudiando hoy. Demos gracias al Señor por ese amor inagotable. Y si hay alguien que me está escuchando que se considere cristiano o no se considere cristiano, pero piensa que lo ha hecho muy mal y que el Señor no quiere escucharle, pues os animo esta tarde a acercaros al Señor, a clamar al Señor desde el abismo para ver que su amor realmente es inagotable. Y también me gustaría que como iglesia pues orásemos por la apertura de la iglesia. Como ya vimos la semana pasada, pues pudimos abrir por primera vez y quiero que demos gracias al Señor por esto, pero también que el Señor nos siga dando sabiduría a la hora de lo que tenemos que hacer para que podamos equilibrar esa necesidad de mantener las distancias sin romper demasiado la comunión, ese deseo que tenemos para hablarnos. Es un equilibrio que hay que tener y todas las iglesias pues estamos pidiendo sabiduría al Señor para saber cómo equilibrar estas cosas. Con ello del Señor sabemos que lo podemos hacer, pero pido oración por el consejo de la iglesia para que tomemos siempre las decisiones correctas. Pues os voy a dejar ahora con este tiempo de oración. Recordad que Dios mediante a las 11:30 el domingo nuevamente nos reuniremos de esa forma parcial en la iglesia, y los que no
no podáis venir en estos momentos o no es conveniente que vengáis en estos momentos, pues como hicimos el domingo pasado, en algún momento del domingo por la tarde, pues compartiremos el culto para que también podáis disfrutar de ese culto que hemos celebrado por la mañana.